Antes de empezar a hablar del estudio, tío, llevamos un rato hablando y me tienes sequito. Te tengo sequito. Me tengo así. Sí. Tengo aquí un abridor de puta madre. Toma, ¿quieres hacer los honores? Por favor. A ver si me acuerdo de hacer esto. Lo voy a hacer aquí porque si no, no quiero fastidiarte nada. Sí, esto también comentaba como excepción. Normalmente en el estudio no se puede beber, pero aquí, o sea, esta cerveza no podía decir que no. A ver. Salud, vamos a ver qué tal. Qué rico. Están muy buenas. El Cuatro Pedras tiene una variedad increíble de cervezas. O sea, pero es como tostado y tiene como Tiene caramel. Tiene como un regustillo, sí, como un vinacho, ¿sabes? O sea, Está tremenda, está tremenda. rico. Tu estudio. Oblation Softworks, evidentemente le pones Oblation a todo. Sí, es tu marca. Quiero hacer un mini imperio. Sí, sí. El Jesús Gil de, Sí, que del quiero metal. hacer. Pero en algún día tendré pues, la papelería, Oblation Software, vendrás a comprar deposits. Bueno, evidentemente lo montarás todo, tío. Oblation Paperwork. ¿Cómo fundaste y por qué lo hiciste? Vale, realmente todo lo que viene a ser el estudio no llegó a ser comercial hasta hace pues, relativamente poco, un par de años a lo mejor. Sí que ya desde el segundo álbum ya pues lo producí todo y lo saqué todo yo. Desde el otro estudio que tenía en ese entonces, no este. Y la verdad que le fui dando vueltas hasta realmente publicar Oblation Soundworks y hacerlo estudio pues más comercial, aunque sigue siendo un estudio pues en familia, ¿no? Chiquitito de mix y mastering, que si hace falta grabar cualquier cosa, batería o guitarra, bajo, voz, lo que sea, se puede hacer, pero sí que bueno, lo monté como servicio para si alguien me contactaba en plan de oye, mira, me puedes hacer el mix de esta canción, el mastering, pues ir sacando unas pelas extra. O nuestra canción, ¿no? O vuestra canción, ¿no? Aquí fue un servicio diferente, porque no fue tanto un mix y master, sino compón una canción, grábala y haz los dos servicios. Y bueno, y aquí pues bueno, esto pues tiene otro coste y otra cosa, pero bueno, aprovechando que puedo tocarlo todo, ahí sí que cogemos la voz de Víctor, porque con la mía pues no llegaba al estándar que quería poner en el vuestro. Pese a que en Last Oblation sí que podéis escuchar que hay muchos coros, los voy haciendo yo. Sí. Los aguditos de ratilla. Esto lo decía mi hermano, que decía, cantas como una ratilla, cabrón. Entonces los aguditos de ratilla están ahí siempre. Entonces, bueno, monté esto y no fue por nada más que por una cierta... Tenemos estudios muy buenos en nuestro país y sobre todo en Cataluña. Pero bueno, llegué a un punto que notaba pues, una cierta Sí. Falta. Carencias, es que esto de hablar catalán. El trilingüe ya. El trilingüe. Una cierta carencia en el momento de tener cierto cariño en la música y me vi que estaba haciendo pues mucho más trabajo del que tocaba, ¿no? O sea, me vi pasándole mis presets al chico del estudio, diciéndole esto tiene que estar así, esto configurarlo así. O sea, tenías que guiarle. Claro, este bypass lo haces así y claro, y me di cuenta en un momento, me hizo clic la cabeza y dije que le estoy haciendo el curro. Y entonces le dije al chico que no queríamos seguir trabajando y dijo, oye, pues la pasta que me habéis pagado, le pagamos 600 euros de paga y señal en ese caso. Por eso queríamos que nos hiciera el mix y el master, que ya está todo grabado. Y dijo, esto me lo quedo. Y dijo, sí, tranquilo, quédatelo. Nadie se va a pelear por 600 euros de mierda, no te preocupes. Y claro, nos lo volvimos a llevar a casa, hice ahí el mix y el master, y de ahí salió Ascend. Y la verdad que, bueno, ahora ya hemos hablado, ¿no? Que podría estar más o menos orgulloso del sonido que tiene a día de hoy, pero la verdad que viendo las circunstancias y lo que saqué con el conocimiento que tenía, porque esto del estudio y la música, la producción es un crecimiento constante. O sea, hoy sé menos que mañana. Correcto. Entonces, la verdad que estoy muy orgulloso del producto que saqué en ese momento con los medios que tenía y lo que disponía en ese momento, realmente. Porque es que... ¿Tuviste ayuda por eso? De estas dos manitas. Que no son pocas ya. No, pero bueno, hubo que regrabar cosas, ¿no? Pues las voces tuvieron que grabar 2 veces. Víctor tuvo que hacer el trabajo doble con ese álbum porque grabamos de una manera que hacía ciertos sonidos que intenté mejorar en postproducción, pero entonces, claro, esa voz ya no sonaba natural. Es una voz que suena analógica, joder. Lo borramos todo y volvemos a tirarlo con otro micro que compré y tal, y la verdad que un cañonazo.
Pero eso, no queríamos caer en el sonido típico que habla la gente, ¿no? El sonido moderno. Hay mucha gente que dice el sonido moderno a lo que suena bien, también te digo. Que suena bien, es que Sobresaturado. Sí, pero ya. a la gente le enseñas algo que suena bien, dice sonido moderno no me gusta, y dices, a ver, hijo de puta, que suena bien. Sí. Que no tiene más. Pero sí que no quería un sonido súper producido. Siempre intento mantener una cadencia analógica en todo lo que vienen a ser mis trabajos para que no suene pues al típico metal súper producido que podemos encontrar en el mercado. Porque sí que es cierto que muchos de los álbumes que van saliendo por ahí pues tienen la misma producción, ¿no? Parece que tengan un template hecho y pues pasáis por la máquina de metal y os saco así. Y sí que con todas las cosas que intento sacar, intento que no suenen igual, ¿sabes? O sea, pues trabajos con donde colaboro o álbumes, intento que siempre tengan una cadencia. En la Azuration, por desgracia, tengo que mantener un hilo. Sí. Pero siempre sonando mejor. O sea, que os invito a hacer una escalera de escuchar un tema del primer álbum, segundo, tercero y cuarto y ver un poco la evolución que hace, sobre todo en los elementos de pues, batería, voz y tal. Lo que voy a decir, claro, tú compones la batería, pero tienes que tener cierto conocimiento de tal, porque hay gente que la compone en ordenador y hace cosas que digo, yo no tengo brazos para tocar eso. El primer álbum estaba compuesto de esa manera, batería de salvaje. Sí. Claro, o sea, los baterías que escucharon eso, bueno, para unirse a la banda, o sea, claro, nosotros hemos tenido varias baterías. Claro, escuchaban y decían, esto te lo tengo que cambiar porque No llego. Porque como no le he metido un cabezazo al plato, no llego. Entonces, bueno, pues la batería en directo del primer álbum sobre todo cambiaba bastante. En el segundo álbum pues ya teníamos un batería en la casa, que él fue el que compuso las baterías y eso me ayudó a encontrar el sonido de batería que quería para la banda y entender cómo funciona la batería. Vale. Ya no solo por eso, sino porque la batería es otro instrumento más, tiene que tener su propio groove, tiene que ir, pues ahora me voy con la voz, ahora me voy con el bajo, ahora hago mi propia cosa y vosotros que os den por culo porque ya tenéis la claca, ya llegaréis a donde tenéis que llegar. Entonces fue el tema ese de aprender el instrumento y ahora de hecho estoy tocando la batería física. ¿Cómo no? Te tenías que meter en otro instrumento más. Pero para llegar a entender con mayor profundidad qué cosas quiero, porque a veces, o sea, y me pasa con la propia guitarra, sé lo que quiero tocar, pero no sé escribirlo. Entonces, si tuviera que programar alguna batería o lo que fuera, pues quiero saber realmente qué es todo lo que hago para poder traspasarlo. O si no, incluso llegar a hacer la batería analógica del siguiente álbum yo mismo. O sea, esto ya es una meta. Dame. Bueno, al final como el de Fleshbot, ¿no? Sí, al final hace todo el tío. Ir pasando por los instrumentos, ¿no? Víctor está cagado, dice, se pone a cantar cualquier día ¿Tienes gente? ¿Va viniendo gente a...? Sí, voy teniendo clientes o bien que me encargan trabajo, como vosotros, por ejemplo, o Uriol, para su release de Alpha me pidió que le grabara el bajo. Entonces compuse y grabé el bajo de su canción Preludio y luego aparte le hice el máster de esas canciones. El tío pues lo fue produciendo todo, pero claro, llegó al máster y se encontró pues con el mulo que nos encontramos todos cuando tienes que hacer máster y el mulo que me encontré yo cuando lo hice con Accent y dijo, mira, yo quiero sacarlo ya y no tengo tiempo para liarme con mierdas y bueno, me contrató para sacárselo y la verdad que se quedó contento con el resultado. Y bueno, y luego colaboro con bastantes artistas y uno de ellos es José Andrea de Mago de Oz. Coño. Ex Mago de Oz, perdón, ahora tiene pues, su banda Ouroboros y su banda en solitario, que bueno, va haciendo pues, sus tours por Latinoamérica. Y la verdad que el tío es una bestia parda, o sea, el tío era el cliente y es cliente mío desde que estaba en mi otro estudio. Y el tío encantado con el trabajo, entonces vamos grabando colaboraciones y tal, que bueno, pues que luego se van para bandas como Medina Zara, Avalanche o todos estos. ¿Es como se ve desde fuera? O sea, campechano también, cercano... Es el pavo más campechano que te puedes tirar a la cara. O sea, el tío es una risa y un amor de persona y la verdad que te lo pone fácil. O sea, el tío en 2 tomas te tiene todo y tiras para adentro. Con el bagaje que lleva encima. La verdad que, o sea... Me da menos problemas en el estudio un tío que tiene no sé cuántos discos de platino que un tío que tiene un EP grabado. Sí. Sí. La verdad que se nota la experiencia, pero claro, la experiencia es un grado y esto te viene... Por supuesto. Pero la verdad que el tío es un máquina. O sea, mucha gente se sorprende cuando se lo digo, pero dice, hostia, pero si tú haces metal extremo y tal... O sea, bueno, pero
abarco gente. Sí, no, abarco gente y si le gusta el trabajo que puedo hacer, pues encantado. Y luego aparte que, bueno, o sea, el metal es un espectro, ¿sabes? O sea, no es solo el... Sí. O sea, es un gran espectro y, bueno, hay que saber apreciar la buena música. Y un buen músico cuando lo ves, pues José es una máquina. Yo es que, claro, cada vez que lo escucho con los auriculares ahí susurrándome al oído, digo, señor. Es ASMR, ¿no? ¿Qué? José para porque... José para que me embaraza. Vamos a tener un problema aquí. Pero sí, eso es un enrollado. La gente, o sea, los grupos cuando vienen aquí contigo, ¿vienen ya preparados o from the lost to the river? O sea, no sé lo que voy a hacer, yo quiero grabar y no me importa nada más. Te encuentras de todo, te encuentras un tío con todo súper preparado o te encuentras otro que te dice yo es que quiero sonar así, te pasa la referencia y ves que es un disco que suena a culo. Entonces cuando le enseñas la demo te dice es que esto suena moderno. Dices, no, es que esto suena bien, lo típico, ¿no? Lo que comentaba antes. Entonces, pues a veces tienes que bajar el nivel para grabar, depende de qué cosas, pero esto es lo que tienes que trabajar con clientes, ¿no? O sea, él pide y tú tienes que hacer lo que te pide. Tampoco no vamos a poner exquisito. Si tú quieres que suene así, pues suena así. Entonces hay gente que viene muy preparado, gente que te pide cosas imposibles o que tienen que bajar el nivel de tu obra, o gente que no sabe seguir el metrónomo. Bueno, eso creo que hay mucha gente que tiene ese problema. Entonces aquí, bueno, yo mi recomendación es simplemente, o sea, si yo veo que alguien no acaba de salirse y va a estar perdiendo dinero, pues realmente, o sea, si estás aquí, tú estás perdiendo dinero. Yo puedo estar perdiendo el tiempo, pero estoy ganando cierto dinero, pero tú estás perdiendo tu tiempo y tu dinero. Prefiero que te vayas a casa, te lo ensayes bien y quedamos de aquí un mes y lo grabamos de nuevo, o sea, porque si no, mucha gente se piensa que en la producción, cuando estoy con el mix, pues se puede arreglar todo. O sea, he hecho cosas, tal. Puedo llegar a cuantizar ciertas cosas, golpes de bombo, lo que sea y tal, pero hay cosas que son inarreglables, entonces se tiene que arreglar desde la raíz. Que tiene que ser una locura que la batería vaya por un lado grabando y el guitarra meta de La putada es, tienes que entender tu instrumento y tienes que saber cuando alguien te dice que de repetir una toma, que no es un ataque contra ti, que es que simplemente quieres que su obra suene lo mejor posible. Entonces hay gente que ya que hace repetir 3 veces ya... Pero es que... ¿Por qué? Ay, son horas, Son horas. Te iba a preguntar, no sé si es muy descabellado, pero con el tema de Apex, ahora que estábamos hablando un poco, ¿no?, de lo que cuesta sacar un disco. No sé cuánto tiempo has estado con él y cuánto te ha llegado a costar, porque hay gente que dice, bueno, es que tiene 1000 y pico oyentes más, ¿cuánto se ha currado esta gente? Hay mucho desconocimiento de ello. Bueno, la verdad que es un buen pellizco, porque realmente así englobándolo todo, este álbum, entre horas, producción, release físico, promoción, diseño, han sido 4.500 euros aproximadamente. Hostia. Y teniendo en cuenta que los precios son tirados por lo bajo porque mucha Porque lo has hecho tú, claro. Porque mucha producción la he hecho yo, y entonces he contado con la tarifa más barata con promoción y tal, pero claro, aún así son 5.000 pavos casi. Ahora, no contamos el hecho de que tú aquí puedes regrabar varias veces, pero si un grupo fuera a otro lado... Claro, el regrabar se cobra. O sea, si yo ahora escucho todo el track de bajo, digo, es que me lo quiero hacer otra vez. Claro, eso van a ser 5 horas o 6 horas que toquen, que son un estudio, pues son horas que tienes que cobrar, porque la persona se tiene que guardar ese hueco, no hacer otro trabajo y tiene que ser rentable esas horas, porque realmente todos somos gente ocupada. O sea, yo esto lo hago como un side job, ¿sabes? O sea, cuando no estoy trabajando en mi trabajo normal o en cualquier otra cosa, estoy aquí. Con respecto al disco y la inversión que acabas de decirnos, claro, ¿tú recomendarías a los grupos, o mejor dicho, qué recomendarías a los grupos que invirtieran su dinero, ¿no? ¿Crees que el formato físico ya no vale la pena? ¿Es mejor gastarse en publicidad? Depende, porque el formato físico es un formato medio muerto, ¿sabes? O sea, está un poco ahí, o sea, sí que ha tenido un resurgimiento, que si ahora ves peña que hace cassettes y los vende. Sí. O incluso vinilos. El vinilo yo realmente no lo recomiendo porque es que es tan caro, es estúpidamente caro. Y bueno, o sea, sí que hay mucho coleccionismo, mucha gente que le gusta comprarlo porque se ve el árbol más grande, está más chulo, te lo puedes colgar. Pero claro, es una inversión
muy grande. O sea, realmente tienes que gastarte mucha pasta ahí para algo que yo no tengo un tocadiscos en casa, ¿sabes? Yo no podría ni escuchar mi propio álbum. Entonces el CD es el punto medio, ¿no? Entonces ya de ahí pues ya miras qué es lo que quieres, ¿no? Pues si me hago un Jewel Key normal, si me hago un Digipack, si me hago un Digipack doble. Nosotros en este caso fuimos por un Digipack doble, que luego te lo enseño un poco, que bueno, se va un poco más de precio, pero realmente es un paso entre medio entre un producto de super calidad, como puede ser el vinilo, y un producto pues, normal y asequible para la gente. Pues realmente, o sea, si te vale 15 euros, el vinilo a lo mejor toca por 25. Y aparte, una cosa que la gente no tiene en cuenta es que el vinilo necesita un máster distinto. La gente normalmente le mete al vinilo el máster que le han dado. Entonces eso hace que no acabe de sonar bien. Entonces necesitas un máster específicamente para vinilo, para que se escuche con toda la potencia que debería tener. Realmente ya, o sea, no es el... Aquí a lo mejor me parte en la cara, ¿no? Pero no es el mejor sonido del mundo. Hay gente que es muy purista de, no, es que el vinilo es como mejor se escucha. Como mejor se escucha va a ser en digital con el export que te he sacado, porque lo tienes tal cual se ha hecho. O sea, si tienes un buen sistema de auriculares o altavoces y tal, lo vas a escuchar tal cual está. El vinilo, pues sí, tiene sus cracks y sus cositas así que le dan como más... un ambiente más cálido, tal vez. O sea, sí que todo ese ruidito al final, o sea, te suma la onda, ¿eh? Y te hace como una cosita más cálida, una saturación que con un CD pues no puedes tener. O con un cassette sí que la tiene, a lo mejor la saturación es... Pero bueno, realmente, pues eso, ¿recomendaría hacer un vinilo? No, ¿recomendaría hacer un cassette? Si eres una banda de thrash, black metal y tal, sí, porque hay puto mercado. O sea, yo en la vida haría un cassette porque sé que me los como con patatas, pero hay mercado para ellos y la verdad que está guapísimo. A mí me gustaría tener un Walkman y acordarme cuando era pequeño, iba con el cacharro aquí. Y las 700 pilas detrás. iba esto abombado y luego cuando cambié a Discman pensaba que iba a estar mejor, pero claro, el tochaco ese... A veces no me cabía en ningún lado y tenía que metérmelo entre el pantalón así, iba como a los gallumbos y parecía tener un paquetón. Sí, sí, sí. Y encima mi Discman tenías que apretarlo un poco para que reproduciera, porque si no iba suelto. Entonces iba con la mano el paquete, andando por ahí. Eso era una malformación, tío. Eso... El Discman, yo tuve mala suerte con los dispositivos de disco porque la Play 1 también, la tenías que torcer en vertical como si fuera la Play 2 para que corrieran los discos. O sea, todo lo que viene a ser reproductores de CD no he tenido mucha suerte. Volviendo al tema, que es desvarío. No, nunca. Nunca ha pasado. No me atrevería. El tema de qué recomiendo para releases a las bandas que quieran hacer. No es descabellado hacer un release digital. Nuestro tercer álbum, Aesir, no hubo CD físico, fue full digital y la verdad que estuvo muy bien. O sea, vivimos en la época digital. La gente va haciendo scroll, va escuchando las canciones. Si no le gusta la primera, pues ya te salta. O sea, la gente ya no se escucha tantos discos enteros. Ya es, bueno, pues me sale en el algoritmo, me sale en la playlist, me sale no sé qué. Pues me escucho un tema y si me gusta ya iré a rascar lo que hay. Pero suele ser todo digital. La gente en el coche ya apenas escucha. O sea, realmente los coches de ahora no tienen reproductor para CD. Entonces, todo... Claro, es todo digital. Entonces es un medio que se está perdiendo. Hay mucho coleccionista aún, vendemos álbumes. Pero es eso, es coleccionismo, gente que tiene su espacio específico para poder escuchar música, pues como toca, ¿no? Pues cogiendo yo, me cojo mi álbum, me planto el CD y me leo el libreto y me voy mirando por mis letras mientras va sonando el CD, que esto es reminiscente de... Hostia, yo me acuerdo de esto, pero hasta con los videojuegos de los libretos que te venían... Los de la Play 1, yo me acuerdo, una gozada. El libreto del Tekken, que te decía hasta el grupo sanguíneo que tenía el pibe. Pues la verdad que esto es un buen recuerdo que tengo yo de cuando era pequeño. O sea, a mí me gusta hacer pues libretos sustanciales, pues que tengan sus cosas, pues, su arte para que te lo mires, su letra. Y tiene cariño. Tiene cariño y realmente, pues yo qué sé, yo recuerdo pues de pequeño, pues incluso con CDs o cassettes. Con el cassette era más divertido, porque aparte de mirar esto, cuando yo me había leído el libreto, cogía la carcasa de plástico y con el reflejo de la luz iba haciendo las luces por el techo, iba haciendo como carreras, pero claro, o sea, yo te hablo de hacer un chaval, ¿sabes? Entonces, bueno, y luego también hablamos de Play 1, ¿no? Pues con el cariño a los juegos de Play 1 siempre me gusta hacer Black CD. No me acordaba de eso, es verdad. Siempre me gusta hacer Black CD para bueno, tener un poquito de nostalgia aquí de lo que viene a ser el... Somos unos frikis acabados. Unos frikis. Y aparte todo el layout del disco lo hizo una buena amiga alemana, Frenética, que es fotógrafa y diseñadora gráfica, y la verdad que hizo una salvajada de artwork. Está muy chulo, tío.
Y además es lo que digo, es muy difícil que veas una banda ya darle tanto cariño a un formato físico. La verdad que sí, porque se pierde, pero la verdad Es que guapo, sí. al escuchar al escuchar el resultado y tal, pues no podíamos dejar de pasar la oportunidad de quemar un poquito más de pasta y hacer esto, porque realmente yo creo que vale la pena hacerlo con este álbum. Hostia, la calidad que habéis sacado al final, después de todo el recorrido que llevas tú, se está viendo además en que la gente tiene buen recibimiento de él. La verdad que sí, estoy muy agradecido. Cada día, o sea, cuando veo un pico de reproducciones, estoy agradecido de que más gente lo escuche. Yo mi meta nunca fue ser famoso o ganar mucho dinero y tal. Mi meta es simplemente que la gente escuche mi música. Yo quiero que la gente pueda escuchar mi música y que si por algún motivo alguien está pasando un mal momento o algo, si mi música le puede ayudar aunque sea un ápice, por mí encantado. También The Outcast también daba este mensaje, ¿no? O sea, para que... Típico de la canción, ¿no? Para que la gente vea que no está sola realmente, ¿no? Entonces cuando al final del videoclip sale un pequeño mensaje que dice You are not alone. Sí. Si alguien tiene pues ciertos pensamientos y tal, que sepa que puede hablar con su familia, sus amigos o puede llamar a ciertos sitios, pues realmente pues, es algo que es un problema real. Entonces la gente tiene que recordar que no está sola. Y ya para cerrar el tema del estudio, dos cositas. Una, a los grupos les recomendarías hacer un crowdfunding, por ejemplo. Depende de qué tipo de mercado tengas, ¿sabes? Hay gente que les ha funcionado muy bien, la verdad, estos Berkamis, crowdfunding y cosas así. Y hay gente que no, para nada, ¿sabes? O sea, que lo montas con todo tu cariño, montas tus packs y tal, y luego es que nadie te hace de endorser ahí, ¿sabes? Y es un poco, pues eso puede llegar a desmotivar a la banda. Pues realmente si yo me monto todo esto, pongo todo este cariño, digo, mira, te vas a llevar estos perks y me das 5 euros, y estos otros y me das 10 euros. Y veo que nadie ni siquiera le da clic, o solo mis amigos y mi familia me dan unos pocos euros, puede llegar a desmotivarte y esa no es la intención. Hostia, si dejas de hacer tu disco o tal, porque has visto que no tenía buena recepción ahí, realmente la recepción de tu disco la va a tener cuando la gente lo escuche. Entonces no me gustaría hacer que alguien se desmotive por eso y privarnos de un buen álbum o una buena banda o músicos espectaculares. Entonces realmente no lo recomendaría por ese punto, pero por otro punto sí que hay bandas como Forja que les ha funcionado, han hecho esto, les ha funcionado, la gente le ha dado un año, puede sacar su álbum ahora, o sea, realmente puedes llegar a lograrlo, pero a un riesgo. Si puedes saber que lo vas a separar y no te vas a desmotivar, si ves que no llega... Tienes un punto fijo, ¿no? Claro. Donde llevar. Si no te vas a desmotivar porque porque ves que no llega donde tú quieres, adelante. Y luego si ves que no has llegado, pues bueno, pues como todo el mundo, ¿no? Pues con trabajo duro, vas ahorrando poco a poco y al final te sacas tu disco. O si no, te puedes montar tu propio estudio, te puedes grabarlo en casa. Ahora mismo la tecnología evoluciona tanto que la cosa es sacar tu música, da igual cómo suene realmente, o sea... Si quieres, sácalo como demo y luego ya cuando tengas más recorrido, regrabas eso en un propio álbum. Pero lo importante es que la música salga. Y a ver, vivimos en una época que cada día salen miles y miles de canciones. Que es un problema también. Que es un problema, pero realmente, o sea, lo bueno es que tu música salga. En algún momento alguien se la va a escuchar. Entonces, toda esta gente que quiera sacar algo, pues te recomiendo que píllate una Focusrite de mierda y graba en tu casa y sácalo, que se te escuche. Porque alguien escuchará eso, en que se escuche... Y empezará... Aunque no se escuche del todo bien, ya saben que tienes y pues crear cierta expectativa para lo siguiente que puedas sacar. Y también es una buena carta de presentación para los directos y tal, porque muchas bandas que acaban de empezar buscan conciertos y cuando dicen, vale, ¿puedo escuchar alguna cosita? Nos aún no tenemos nada grabado. Claro, necesito saber un poco de... ¿Para dónde encuadrar? Para dónde encuadrar, porque os tengo que poner con otra banda que suena más o menos igual, entonces sí que... Mi recomendación es esa, es de cualquier manera, grábate en el local, haz lo que quieras, pero saca tu música. O como hizo Víctor, ¿no? Con el audio ahí en medio del coche. El audio ahí grabando... ¡Ah! Que se te escuche al menos. Pero sí, que se escuche tu música. Da igual lo cutre que suene, o sea, realmente tú estás sacando tu música y la gente está llegando a escucharla. Luego tú ya pulirás tu producto. Pero... Ahora que estamos hablando con el Juanjo del presente, pero el del pasado... ¿Estuvo en este momento de impasse de decir, lo dejo, no lo dejo, sigo? Bueno, a ver, sí que ha habido momentos en los que he estado más apagado, digamos, pero nunca he pensado en dejar Blast Collection o la música en general. O sea, simplemente cuando
desaparecido un poco más del foco. Siempre he dicho, no es un adiós, es un hasta luego, y en breve vuelvo, ya con nuevas cosas, siempre tengo algún proyecto entre manos. Entonces, nunca he pensado en dejar la música. No te puedes, no te sale de ti. No puedo, la verdad que si estoy sin tocar un tiempo ya empieza el mono. Y hablando de proyectos, porque me has dicho que tenías algo por ahí también nuevo, que tienes entre manos otra cosa más. Otra cosa más, sí, como no tenemos suficiente Oblation, estoy con otro proyecto que se llama Oblation Rising, que es como una promotora de conciertos autogestionada. Al fin y al cabo suena muy chulo, promotora de conciertos, pero bueno, sigo siendo yo por detrás, poniendo la pasta. Qué raro. Qué raro. Pero bueno, entonces pues con Oblation Rising lo que sí que estoy buscando es darle un empujoncito a todas estas bandas pues, más emergentes, porque realmente tenemos una escena muy viva en lo que viene a ser Barcelona y Cataluña de metal, pero bueno, más metal extremo, se le está poniendo cariño ahora, que es algo necesario. Pero al final ves que van tocando las 4 mismas bandas siempre, ¿no? Los carteles siempre ven los mismos. Entonces lo que sí que quiero es abarcar un poquito más, que haya más variedad en los carteles, que cada concierto sea una experiencia, ¿no? Que no sea, hostia, mira, voy a ver a X grupo otra vez, que ha tocado el mes pasado y la semana pasada, ¿no? O sea, que sean experiencias de distintas bandas, sobre todo bandas emergentes también, o sea, que tengamos esta oportunidad de bandas más pequeñitas o que aún no se le ha dado la oportunidad de poder hacer este tipo de conciertos. Por eso digo, o sea, cualquier oportunidad de sacar tu música ya es buena para saber qué referente puede tomar cualquier promotor, ya sea yo o sea cualquier otro, de con quién te pongo en el concierto. Entonces aquí va un poquito desde todo tipo de metal, desde heavy metal, new wave, nu metal, deathcore, slam, death metal, todos. O sea, no me cierro ningún estilo. Y ya dentro de estilo, tipo de, o sea, localización, ¿cuánto aforo? O sea, hay una pregunta, tenemos un cuestionario, una pregunta que es ¿cuánto aforo crees que puedes llenar? Entonces, si alguien me dice, pues mira, yo puedo llenar de 0 a 50, y alguien me dice, mira, yo puedo llenar de 100 a 150, pues a estos a lo mejor los pongo juntos. Porque, o sea, uno aupa al otro, ¿no? Claro, uno aupa al otro, o sea, uno te da soporte, o sea, no voy a poner a 3 monstruos que dicen, no, yo traigo 250 sí o sí. Que para ti sería más fácil, en verdad. Para mí, como promotor, si quisiéramos hacer así que el concierto fuera bien, es lo más sencillo. Te coges solo a los de números grandes y te olvidas. Pero no es el espíritu de lo que queremos. O sea, queremos hacer un poco pues, sinergias y que las bandas se conozcan entre sí y que pues, de ahí crear pues, eso, sinergias entre las bandas. ¿No? Y crear una escena más unificada realmente, porque o sea, sí que estamos todos juntos, pero desperdigados, ¿no? Entonces, algo más unificado que pueda ser, pues mira, estamos todos juntos, hemos tocado ya, nos conocemos. En el siguiente concierto que uno monte, pues se llama al otro con el que tocó. O sea, al final nos lo autogestionamos todo. Pero es duro, ¿eh? No tiene que ser fácil por el mismo hecho que dices de que es un riesgo. Que, claro, montar algo con bandas que no son tan conocidas y tal, mueves menos gente. Sí, sí. Pero es loable por tu parte. Claro, pero bueno, por eso ya siempre los juntos, o sea, los bolos de 3 bandas, pues bueno, a lo mejor hay una que trae un poquito menos, pero con las otras 2 pues ya puedes contrarrestar un poquito. Pero así le das oportunidades a todo, realmente. O sea, yo ya cuento con que palmar pasta voy a palmar. Pero, sí, pero es como algo que sale de ti. Sí, no, simplemente es una manera de revivir un poquito esta escena de metal, porque cada vez pues, me entristece un poco que cada vez se ve un poquito menos, ¿no? Que cogen protagonismo más otras cosas dentro del underground más que el metal, que es lo que hemos exportado siempre aquí realmente. Siempre hemos sido un país muy metálico, digamos. Encubierto, pero culturalmente no veas. Pero, sí, bueno, sí. pero eso, como sea, y hay muchos monstruos de bandas y músicos que tienen que salir a la luz. Me has dicho un formulario, ¿tienen un formulario para si lo van viendo? ¿Dónde lo tienes? Ahora mismo lo tenemos en el Instagram de Oblation Rising, es un link donde se te hacen ciertas preguntas, ¿no? Un poquito una bio de la banda, de dónde vienes, de dónde son, cuántos sois, con quién podemos contactar, sobre todo fechas en las que no puedes tocar, porque no me gustaría que tú hayas llenado todo y llamarte, oye, mira, el 11 de diciembre, mira, hostia, no puedo, porque tal, pues entonces ya fechas en las que no puedes. Y bueno, pues las cositas, ¿no? El rider, tu música y un poquito el resumen ¿no? De cuánto aforo crees. Es un estimado, ¿eh? Yo no sé cuánta gente va a venir a mis conciertos, pero
más o menos cuánta gente crees que puede venir, pues de 0 a 50, de 50 a 100, y así más o menos pues yo ya puedo hacerme una categoría de, pues mira, esta gente puede ir junta bien. También te digo que tampoco es un... Si hay 3 que veo que encajan perfectos y los 3 son de aforo pequeñito, van a ir juntos. Si la mezcla es perfecta, tampoco me puedo centralizar solo en un valor, o sea, es una escala de valores que realmente pues tiene que estar. Y darle la misma oportunidad a todo el mundo, ¿no? Porque sí que todo este tipo de conciertos y toda la vida siempre ha sido por colegueo, ¿no? Soy amigo de tal, pues lo meto. Soy amigo de cual, pues lo meto. No, bueno, hacer una poca cosas con criterio para que tengan carteles que para el público sean Vistosos. claro, no, ya no tanto vistosos, sino que sea una experiencia, ¿no? De, pues, una noche de nu metal, pues vas a tener esa experiencia realmente con bandas que a lo mejor no has visto nunca juntas. Y que tienen mucho que aportar, seguro. Y que tienen mucho que más aportar. de una sorprende. Entonces, claro, pues con eso es lo que buscamos. ¿Necesitas gente de, por ejemplo, técnico de sonido, montador, transporte, logística? Tenemos bastante gente interesada y bastante gente ya puesta. O sea, por ejemplo, yo y Uriol pues vamos llevando Uriol de las Sí. vamos llevando un poquito la logística de contacto con salas y tal. Uriol también es técnico de directo, entonces él puede ecualizar conciertos. Luego hemos tenido algún contacto con gente que está interesada en participar como también técnico de sonido. Entonces sí que, bueno, pues a lo mejor faltaría algún técnico de luces o gente que con ayudar un poco a la logística, pero aún no nos hemos puesto a buscarlo, pero sí que realmente nos gustaría que esto pudiera ser un poquito más, pues, más un perfil de asociación sin ánimo de lucro a lo mejor, porque lucrarnos no se va a hablar de nadie. Lo has dicho, sí. Entonces, pues ya ser un perfil más tipo asociación con gente que cada uno vaya aportando su granito de arena. Hasta entonces lo iré haciendo todo yo, que veremos hasta dónde llega. Bueno, el diseño de carteles, trailers y todo, pues esto ya lo llevo yo. Luego aparte, bueno, yo también juego con una ventaja que yo trabajo en la industria del ticketing. Soy gestor de cuenta en una empresa de ticketing y pues conozco muy bien el mercado y cómo hacer las cosas, entonces bueno, pues eso es tienes un gran baremo también. Es una cierta ventaja. ¿Sabes cuándo va a ser el primero? ¿Lo tienes más o menos cuadrado? El 11 de enero. Ya lo tienes, entonces lo tienes enfilado. Lo tengo enfilado, ahora mismo estamos en el proceso de contactar bandas y medios de comunicación y todo para poder cerrar el cartel, los pases de prensa, pero realmente está bastante enfilado este primero. Me alegro, Me alegro porque es un proyecto muy bueno. Es un proyecto muy bueno y da un poco de vértigo realmente, pero si sale bien, tengo pensado los siguientes pasos. Ahora yo soy muy friki en ese sentido y tengo pues siempre mi diagrama de cuáles son los siguientes pasos. Y bueno, uno de los pasos finales desemboca en un festival que... Bueno, vacaciones no te vas a tomar nunca. Depende si alguien me deja tomar vacaciones, sí, pero lo que pasa es que siempre hay un proyecto nuevo e interesante que se tiene que coger. Bueno, pues no sé si tienes algo más por ahí, pero hasta aquí más o menos creo que hemos explicado bastante bien a Juanjo. La verdad Juanjo Oblation, pero Juanjo Oblation, sí, es el apellido, ¿no? La verdad que es una muy buena introducción y bueno, a ver, que esto no quiere decir que de aquí en un año nos volvamos a juntar porque me he montado Oblation Records y tengo mi propio sello discográfico, o sea que no... Y Oblation Papers. Oblation Paperwork, es verdad. Sí. Paténtalo ya, por si acaso. Lo voy a ir patentándolo. Y Oblation Dildos, que he visto alguno con cara de vicioso por aquí. Sí. A ti te veo. Muchas gracias, Juanjo, de nuevo. Ha sido un placer, de verdad. Y nos vemos en la siguiente cruzada. Ya veremos con quién. Hasta luego.
Uy.